Bienvenidos al Racimo Perceptivo. ¿Cómo está mi gente? Estamos transmitiendo en directo desde Barcelona, desde otra parte de mi casa, que nunca se había visto antes. Hoy estoy más cerca del router, a ver si puedo evitar los cortes que han habido en otros programas por la mala señal. A ver si sale bien. Cualquier cosa, Cristian, estás del otro lado, me avisás. Lo que sea, tengo el chat, nuestro chat abierto, el chat público también. Así podemos tener una comunicación. ¿Todo ok? Perfectillo. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer uno de estos racimos perceptivos random que tanto me gustan, donde vamos hablando un poco de todo y vamos conectando unas temáticas con las otras. En lo personal, están habiendo muchos cambios. Considero siempre que los cambios son positivos, que las cosas siempre están en movimiento, y negar el cambio es negar la vida, porque la vida es cambio. Así que positivo. Y creo que todos en algún punto estamos siempre viviendo el cambio, aunque no nos demos cuenta, porque vamos creciendo, nuestros cuerpos van cambiando cada día, porque vamos siendo más conscientes, nuestras actitudes o nuestras costumbres, nuestros patrones de conducta se van modificando, o no, porque nos volvemos más inconscientes tal vez también. Podemos cometer errores y ir modificando conductas o tener conductas de riesgo que no nos damos cuenta y nos van llevando hacia un lugar que quizás no es positivo. Esto puede pasar, por ejemplo, con el consumo de alcohol o de drogas, que a veces uno piensa que todo está bien, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces, 100 veces. Cuando te quieres dar cuenta, puedes estar bastante jodido, o podés joder a los de tu entorno, sea tu pareja, tu familia, tus amigos, etc. Pero bueno, no me quiero ir mucho por las ramas. Estaba hablando de los cambios cotidianos, de los cambios conscientes. En el último tiempo estoy muy atento al tema de la alimentación, y solamente con hacer unos pequeños ajustes, ya enseguida, en lo personal, siento como otra energía, más ligereza, las cosas como más fluidas, simplemente por ahí por comer más frutas y más verduras, cosas muy básicas. Y si hay algo que estos días estuve valorando mucho, es el hecho de estar satisfecho con lo que tengo, a pesar de no tener todo lo que quisiera. ¿Qué quiero decir? Que por supuesto tengo un montón de objetivos y cuestiones que quiero lograr o que quisiera lograr, que quiero lograr suena mejor, pero en el camino de aprender a valorar, agradecer y estar satisfecho con lo que tengo, porque no siempre uno está conforme con lo que tiene. A veces eso de siempre querer más, que es muy como este sistema que nos impusieron y que nos inculca, el hecho de la ambición y de más. Y muchas veces siempre buscando lo siguiente, muchas veces no se disfruta
lo que se tiene o el proceso que se está viviendo, sea de lo que sea. Bueno, tengo el chat abierto, acá veo que escribió Marcela, dice: hola Rómulo, buenas tardes. Hola Marcela, buenas tardes, gracias por escribir. Está, como siempre, el programa abierto a la participación del público y bienvenido todo. Así que gracias por escribir, Marcela. Entonces es eso lo que quería comentar, que hay que saber valorar todo lo bueno que se tiene, empezando por la salud y empezando por el hecho básico por ahí de contar con comida y con un lugar para vivir. Después, si se puede tener una buena familia, espectacular. Se pueden tener buenos amigos, genial. Pero no estar siempre anhelando y perdiéndose lo verdadero que hay ahora. Esto por ahí me viene mucho ahora así como para comentar, porque hace poco, justo hablando con una amiga, esta amiga cuando nos encontramos estaba con una crisis así como de ansiedad, había tomado unas pastillas de estas para dormir, entonces no estaba muy en su sano juicio, como se dice cuando hablamos, y empezó a largar todo un discurso suicida, que se quería quitar la vida, que hacía 9 años que se quería quitar la vida, que no aguantaba más, que por qué, que todo era una porquería. Y claro, cuando veías la realidad de esa persona fuera de ese punto de vista tan oscuro, podía haber una persona que tenía salud, podía haber una persona que tenía una situación económica buena, no le faltaba ni la comida ni el techo para dormir, pero estaba insatisfecha. Y claro, al final, después que pasó todo el efecto de todos estos medicamentos, entre comillas, al final después, bueno, quiso disculparse por todo lo que dijo y lo que tal. No pasa nada, estas cosas se pueden hablar. En lo personal no me voy a ofender porque alguien diga que bueno, que no quiere vivir o lo que sea. Quiero decir, lo que sería triste es ver que lo hace. No sé, no me parece un lindo final el suicidio, pero al final es ese punto de insatisfacción. Y claro, quizás para uno que tuvo la suerte también, entre comillas, de ir a un lugar como África, por ejemplo, donde hay muchísima pobreza y donde puedes ver gente que realmente no tiene casi nada y a veces duermen en lugares muy precarios y ni siquiera tienen una cama porque tienen que compartirla con más gente porque no hay recursos, y sin embargo pueden tener un optimismo y una felicidad y una satisfacción de lo que hay. Después muchas veces les gana ese deseo de ir a más y muchos arriesgan su vida, esto lo hemos hablado, arriesgan su vida por ejemplo, venir a Europa para venir después a encontrarse que aquí no tienen casi oportunidades y encima la gente que lo tiene todo es la más insatisfecha de todas, como el caso de esta amiga que estaba contando. Bueno, una amiga que tiene 60 años, que cumple 60 años. Tampoco estoy hablando de una chica de 20 años, ¿no? Entonces, un poco por eso sacaba acá el tema de el saber agradecer lo que uno tiene, empezando de lo más básico, del tener
en tenerse a uno, de tener la salud y de por ahí tener gente que se preocupe por uno, pero eso debería ser algo secundario, porque lo importante es uno poder estar satisfecho con lo que tiene y poder estar preparado para darlo todo en el camino de querer conseguir lo que se quiera conseguir, sea logros personales, sean en cuanto a lo que sea, profesión, ambiciones laborales, económicas, por supuesto, materiales, esto de querer tener una casa o un coche, que ahora es muchísimo más difícil que antes por cómo está diseñado este mundo económico, pero no desesperar, porque la desesperación es como el alimento número 1 de la ansiedad, y la ansiedad es la peor amiga que uno puede tener. A ver qué dice Marcela. Marcela dice: yo particularmente dejé de ver las noticias desde hace un año atrás y siento una ligereza que antes no tenía. Vivía quejándome de la situación del país. Hoy dejo que fluya mi energía sin dejarme influenciar por las cosas tóxicas de los medios. Elijo qué ver antes de que la televisión me imponga lo que ellos quieren que vea. Muy bueno, Marcela, lo que estás escribiendo. Esto es el cambio, por ejemplo, el cambio básico que uno puede hacer en su día a día para no intoxicarse tanto y para no vivir en un estado de tensión y de agobio y de insatisfacción producto del bombardeo externo. A mí me pasó, yo lo he contado en el Racimo, en otros programas, que creo que por el 2006, por ahí, máximo 2007, dejé la televisión. Y apliqué lo que está contando acá Marcela, que hizo en su día a día, de dejar de ver las noticias y no estar ahí como tan pendiente de esto, y uno buscar lo que quiere ver cuando quiere, cuando realmente está preparado para enfrentarse a esto. Y es un cambio impresionante. Es un cambio impresionante. También por eso creo que ahora mismo está triunfando tanto esto del streaming y de los contenidos online, porque no hay tanta invasión. Me refiero concretamente a la publicidad, por ejemplo, que constantemente te interrumpe y te está queriendo implantar ideas o ofrecer cosas que muchas veces no se necesitan y uno termina sucumbiendo. Por eso creo que también está teniendo tanto éxito. Esto tipo Netflix, HBO, Amazon Prime y todo lo que se viene de como la nueva televisión del streaming. Porque la gente quiere elegir qué es lo que ve. Y por eso también, hoy por hoy, con Internet, al final los portales de noticias online van tan bien. Porque por ahí uno puede hacer un pantallazo, pim pam, ver 2, 3 periódicos y enterarse de las cosas, sin tener que estar chutándose el noticiero con toda la música de película de acción, thriller y drama y todo lo que te implica el montaje de imágenes y sonido. Que eso no deja igual de reflejar que por ahí son 2, 3 agencias de noticias a nivel mundial que filtran toda la información de lo que está pasando en el mundo. Quiero decir que por ahí uno, esto también lo hemos hablado, pero que uno puede mirar, por ejemplo, por internet, los periódicos o los diarios de Argentina, de España, de México y de Australia, y hay 4 o 5 noticias principales de lo que está pasando en el mundo que son unas calcadas de la otra porque vienen
de las agencias, y después por ahí hay otras que son importantes a nivel mundial y que ni siquiera salen, porque no interesa tanto dentro de lo que es la agenda de estas 4 o 5 agencias de noticias, que al final son grandes capitales que fueron como influyendo para comprar y comprar, y hicieron sus conglomerados y se quedan con esto. Es lo que tiene, ¿no? A veces el mundo que tenemos, el mundo que construimos es este. A ver, ¿qué escribió Constanza? Me manda un corazoncito, otro corazoncito para vos, Constanza. Dice totalmente, me parece que hay muchas opciones para ver hoy en día. Si nos dejamos influenciar es porque nos gusta. Gracias por tu comentario, Constanza. Es verdad, si nos dejamos influenciar es porque nos gusta. Y eso es algo muy, muy pasivo de esta sociedad, de la sociedad moderna. Como que quizás antiguamente, antes había que como que salir a la acción para lo que sea. Por ejemplo, como era antiguamente el tema de no, antes de la televisión me refiero. No sé, querías entretenimiento, por ahí tenías que ir al teatro, tenías que ir al cine. No sé, ahora todo es desde casa. Al, por lo menos, aparecer estas opciones más a la carta, donde uno puede realmente elegir, estamos pudiendo escoger un poquito más y no depender tanto de este cuentagotas televisivo, de un episodio a la semana, del no sé qué. Pero cuando se vuelve una rutina, el dejar la televisión encendida, el dejar todo el bombardeo publicitario, todo lo que sea, las noticias y los programas que hablan un montón de cosas intrascendentes para el ser humano, para el día a día, al final lo que estamos haciendo es dejarnos influenciar, como dice Constanza, y dejar que alguien como que nos entretenga o nos llene ese vacío, cuando podríamos estar aprovechando ese tiempo desde otro lugar, mucho más consciente y mucho más de acción, no tan pasivo. Pero bueno, esto es un tema profundo, al final, aunque parece muy básico lo que estamos hablando, es un tema muy profundo, de un cambio profundo, de realmente elegir, quiero hacer un cambio, no quiero, por ejemplo, que la televisión contamine tanto mis días, no quiero que los programas de noticias me intoxiquen, no quiero vivir en un estado de miedo producto de las noticias de cómo va mi país o cómo va el mundo, porque todo va mal históricamente. No sé cuándo un país fue bien o cuándo el mundo fue bien. Si alguien recuerda un momento en que su país fue bien o que el mundo fue bien, realmente es un punto de vista subjetivo basado en unos intereses personales y no en el conjunto de la sociedad de ese país o de la población de este planeta. Es como el que dice, con tal gobierno nos iba bien. No, pará. Por ahí, con tal gobierno, a vos, a ti, o a tu gente, o a tu empresa, o lo que sea, le iba bien. Pero había un montón de gente a la que le iba mal. Porque siempre es así. Siempre hay unos que ganan y otros que pierden. Amparo, a ver qué escribió Amparo ahora. Hola, Amparo. Dice, Amparo, ¿cómo desintoxicarnos de esto? Yo soy un poco chapada a la antigua. Y dice Amparo, por cierto, buenas tardes. Buenas tardes, Amparo. Bueno, es esto lo que estamos hablando, de poder dar un paso y cambiar hábitos, porque
muchas de estas cosas que hacemos rutinarias son hábitos inconscientes de muchos años de decir, por ejemplo, me levanto, enciendo la televisión y pongo las noticias para saber cómo va el mundo. Pero no estoy tomando en cuenta quizás que toda esa energía que viene producto de las noticias, que no solo es la voz de los periodistas y las imágenes que puedo llegar a ver, sino también todo un combo de música de fondo, porque las noticias cuando empiezan tienen música de película de acción o de thriller, que esto está muy estudiado para poner a uno en un estado de tensión. Nunca vimos un noticiero que empiece con música de relajación. Jamás. Entonces, ¿qué significa? Que ver las noticias es ver lo malo. Aunque no se diga, de alguna manera te lo están como sugiriendo. Porque si te ponen una música que te va a poner en un estado de tensión y no en un estado de relajación, es porque no te van a dar las buenas noticias. O por ahí sí te las van a dar, pero te las van a dar en un estado que el cuerpo, si uno no es consciente, el cuerpo se pone en tensión. Porque si yo ahora empiezo a hablar y aprieto play y de fondo suena un tanan, tan, tan, tanan, tan, 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 por más que hable tranquilo y diga cosas muy bonitas, el que esté del otro lado se va a poner tenso por el tipo de música que está acompañando mis palabras. Claro que en este programa no hay música, porque lo que quiero es que el mensaje o la charla sea lo más pura posible, lo más limpia posible, que si se genera algún tipo de emoción positiva o negativa, sea natural, por las reacciones que a uno le puede generar lo que sea que resuene dentro de quien lo oiga, lo que se habla, lo que se está diciendo, las temáticas. Por cierto, ahora que veo que está la página web, para todos los que son chapados a la antigua, como yo o como Amparo, ahí se puede encontrar el libro del Racimo Perceptivo, esta obra que escribí, 300 páginas, a todo color, 15 años de trabajo, la historia de mi vida, el Racimo Perceptivo, guía a la liberación espiritual, y quien lo pueda recomendar, se lo agradezco mucho. Es un material que no se encuentra en librerías y que la única forma de conseguirlo en todo este mundo que tenemos ahora mismo es a través de la página web de racimoperceptivo.com. Así que nada, muchas gracias por apoyar y gracias a Cristian también y a Holística FM por compartir el contacto de la obra. Entonces, a mí en lo personal, por ejemplo, esto de tener... Hoy por hoy uno tiene la computadora, por ejemplo, ¿no? El ordenador, como dicen acá en España. Con la computadora, en YouTube, uno puede buscar, digo YouTube como puede ser otras plataformas, ¿eh? Acá, YouTube como la meca de los contenidos. Pero uno ahí puede buscar lo que realmente quiere. Por ejemplo, a mí me pasó durante todos estos años sin televisión que me interesan ciertas temáticas. Y entonces empiezo a buscar y he escuchado o visto cuando tenía el tiempo de verlo, pero muchas veces con escuchar ya es suficiente mientras uno va limpiando la casa o va haciendo otras cosas. He escuchado un montón de conferencias súper interesantes o así podcasts o webcasts como el Racimo Perceptivo o otros programas que tiene Holística online, o música, conciertos en directo, y por supuesto también se pueden encontrar a veces programas, sean deportivos o sean de entretenimiento, de lo que sea, pero uno los busca y los elige y los encuentra, y no es el programa el que se les cuela en la vida. A ver qué dice Amparo. Dice Amparo, lo de la música es muy influenciante. Se ha demostrado que dependiendo de la música que escuchemos, nuestras células reaccionan internamente de distintas maneras. El estudio de Masaru Emoto es muy interesante, lo recomiendo. Tal cual, sí, lo de la música tanto para el lado de la relajación como para el lado de la tensión, es así, es algo que influye
en nuestras emociones. Y entonces, es por eso que en las escenas de amor de cualquier serie, cualquier película, siempre van a sonar los violincitos, el pianito y esa canción. ¿Por qué? Porque eso genera ese tipo de emociones. Y en las películas de acción o de tensión, esas otras. Que esto se estudia desde la época del inicio del comunismo y del inicio del nazismo, y esto es algo que se fue experimentando durante el auge de la televisión, primero en blanco y negro, después a color, igual que el cine, primero en blanco y negro y después a color. Y hoy por hoy está instaladísimo en los códigos que manejan las noticias y los programas de contenido en general. Esto lo hablábamos muchas veces, que por ahí te están dando algo deportivo y te ponen música electrónica o música de rock como para excitarte. Estás viendo deportes, pero todo esto es parte del pack del consumo de contenidos. Por eso, por ahí es interesante el hecho de que si uno necesita ver algo o estar acompañado por algo cuando está solo en casa, por ejemplo, puede hacer algo que realmente uno elige. Porque tal vez el hecho de, no sé, mirar conferencias o oír conferencias o podcast puede enriquecer una mañana o una tarde o una noche que simplemente dejándolo así de manera aleatoria con la televisión no va a aportar mucho. En cambio, por ahí uno está escuchando una conferencia o una charla, como podría ser un racimo perceptivo, y hay algo que te hizo un clic en la cabeza. Una frase, un comentario, una reflexión, porque no siempre nos tomamos el tiempo de reflexionar acerca de la vida o acerca de nosotros y nuestros hábitos o acerca del devenir del mundo. Y eso que el mundo está cambiando bastante deprisa. O sea, todos los que somos ya mayores de edad y adultos somos testigos del cambio. Está bien que antiguamente la televisión eran 4 canales y eran la novedad. Y ahora por ahí son 40, quien tenga televisión por cable, no sé. Y el zapping sea como un deporte. Pero al final lo que hay que aprender, más allá de esto de si la televisión o si algo por la computadora, lo que hay que aprender es a estar solos y a poder gestionarnos nuestros espacios de soledad. Porque también si uno pone la televisión o pone algo por internet, en un punto puede ser como un parche para no escucharse a uno mismo y a todo este diálogo mental constante que todos tenemos internamente y que muchas veces no nos dan tregua, y que ahí es donde está la clave, que esto se habla mucho en las tradiciones, sobre todo de Oriente, de poder silenciar la mente, y que es una misión casi imposible, porque constantemente hay como una radio en la cabeza que está ahí emitiendo, que si no son canciones, son repeticiones de eventos anteriores, es constantemente un diálogo ininterrumpido, y tener este control mental, control emocional, no es fácil, pero se necesita por ahí inculcar un poco el silencio alrededor. No siempre depender de la musiquita
o el programa, sea de noticias o sea de lo que sea. Y esto lo digo por la propia experiencia. A mí me encanta escuchar música, me encanta ver contenidos y escuchar, por ejemplo, charlas, conferencias. Pero también otras veces intento tener esos espacios de silencio aparente, por supuesto, porque siempre va a haber algo que está sonando. Y nunca va a haber un silencio. No sé, uno escucha, no sé, lo que está sucediendo alrededor del barrio, como quien dice. Pero el poder aguantarse a uno con toda su carga emocional, con toda su carga mental, esa radio que suena y suena y suena en la cabeza, poder como darle un espacio y decir qué está pasando, ¿no? Poder reconocer cuáles rutinas o hábitos de conducta que uno tiene son positivos y están bien, y cuáles por ahí son un poco tóxicos y se podrían modificar. Lo mismo, por supuesto, que se puede analizar en relación a lo exterior, en relación a las personas con las que uno se relaciona, amistades, pareja, familia, qué es lo que a uno le hace bien y qué es lo que a uno no le hace tan bien. A partir de esto, por ahí, enfrentar las situaciones, porque ¿de qué sirve darse cuenta que cierta amistad o cierta persona me está complicando la vida o no me aporta nada, al contrario, por ahí me está quitando? ¿De qué sirve darse cuenta de eso si uno no toma una medida al respecto? Si uno no encara la situación y no resuelve algo. Muchas veces uno se da cuenta de cosas y las cosas quedan ahí. Parejas que por ahí no se aguantan y llevan 30 años de convivencia porque tienen miedo a estar solos o porque al final su subsistencia depende de todo lo que el otro tiene. Y eso es terrible. Y es lo que puede pasar cuando uno no se hace cargo de su vida y deja todo en manos de los demás. Que a veces uno puede estar conviviendo muchísimos años con una persona y realmente no conocerla. Que realmente solamente conocer una fachada y no conocer al ser en lo profundo. Porque hay gente que se sabe ocultar muy bien y por ahí muchísimos años después descubrís que la persona era completamente diferente a cómo la conocías, porque hizo tal cosa o porque alguna situación disparó una reacción que era impensada. Y sobre todo, esto se ve con temas de, relaciones amorosas, relaciones económicas, todo lo que implique dinero de por medio es un generador de conflictos constante a nivel mundial en todas partes, ¿no? No hay nadie que no haya visto o que pueda decir, no, en tal país no hay conflictos por el dinero, por ejemplo, por la plata. Eso es imposible, porque es como parte de la naturaleza humana y de los instintos más básicos, ¿cierto? Que es al final la supervivencia. Entonces, si nuestra supervivencia está ligada a lo económico,
y al dinero concretamente, está claro que eso va a ser un generador de conflictos, porque unos están compitiendo con otros por obtener lo que necesitan para su supervivencia. Lo triste por ahí de esta película es que mientras unos compiten con otros por migajas, otros se esconden tras un muro de protección, acumulándolo todo y acumulándolo, ni siquiera usándolo, o sea, está ahí parado. Y es un poco lo que veníamos hablando también últimamente, en los últimos programas, de lo arbitrario del capitalismo actual. El hecho de que por ahí un futbolista pueda valer 200 millones de euros y un país no valga ni la mitad de ese valor. Todo es tan arbitrario porque lo dicta el mercado que uno solamente lo puede mirar como si fuera la trama de una película de ficción, y sin embargo es la realidad, es lo que está sucediendo, y las cosas no tienen el aspecto de cambiar, sino por el contrario tiene una tendencia al alza, a los extremos, al que por ahí si el 3% de la población mundial tiene el 90% de los recursos, por ahí la tendencia es que ese 3% se reduzca y en cambio su riqueza aumente. O sea que es algo bastante pesado. Y entonces dentro de todo esto, al final, nosotros nos podemos encontrar con estas pequeñas insatisfacciones de lo cotidiano, y son cosas pequeñas. A ver qué escribió Delia, ¿qué dice? Delia, eso que comentabas desde el programa anterior me dejó pensando. Se mueven cantidades de dinero tan grandes en distintas transacciones específicas y hay tantas personas pasando hambre, no puede entenderse. Sí, es que es de terror, es de terror. A veces se habla mucho del terrorismo, por el tema de las bombas y el tema de los ataques violentos, pero ¿y el terrorismo económico? Al final es lo que están haciendo, porque se llenan la boca de palabras, que si la libertad, que si la prosperidad, que si los objetivos para que el mundo no esté tan contaminado, contra la pobreza, y sin embargo es asqueroso ver los números que manejan, que están estancados en cuentas bancarias, después desviados a paraísos fiscales donde los quieren esconder. Es un poco como el Gollum del Señor de los Anillos, que está ahí como, no sé si el quien haya visto la imagen, seguramente, bueno, es así, que el tipo está ahí, my precious, mi tesoro. Esta gente que mueven todo esto, como que dice Delia, también los bancos son los principales ladrones enmascarados. Tal cual, es así. Al final, toda esta gente que están ahí moviendo todas estas cifras, todas estas corporaciones y bancos y gobiernos y empresas y especuladores, son todos como el Gollum del Señor de los Anillos. Están ahí con sus cifras
y viendo cómo poder tenerlas en su paraíso fiscal, donde no los encuentren y después los encuentran y no, y que sí. Y sufren, y son millonarios y sufren por su dinero. Y están ahí como el Gollum con mi dinero, mi dinero. Pero también, contra todo eso, a mí me queda el poder ver a la gente pobre feliz, como cuando vas a África y ves que hay gente que es pobre pero que es feliz. Y ahí te das cuenta de que hay cosas que no se compran con dinero. Tal vez, por ejemplo, en África serán muy pobres, pero tienen más sol que en ninguna otra parte. Lo mismo que en el Caribe, son muy pobres pero son felices. Y quizás porque tienen más sol. Y es algo tan natural y tan básico que solo lo puede explicar que en los países nórdicos, que son los países más avanzados del mundo y donde debería haber las mayores tasas de felicidad y satisfacción, por el contrario, existen las mayores tasas de suicidio del mundo. Y entonces, ahí te puedes dar cuenta de que algo que no se compra con el dinero, como la cantidad de sol que uno puede recibir diariamente, te puede dar un estado de satisfacción y de felicidad, aunque no tengas dinero. Es un regalito de la naturaleza, que no todos por ahí lo pueden ver, pero ahí está. Y evidentemente que si no fueran tan malvados y tan malditos todos estos que controlan el mercado, la economía de mercado y el mundo como se mueve, por supuesto que no habría ni hambre ni pobreza, porque si uno analiza toda la cantidad de ceros que hay en las cuentas que están congeladas por ahí de simplemente avaricia acumulada históricamente, igual todo eso es una fantasía arbitraria. Eso es lo más triste de todo, es toda una fantasía que ahí está, es mi punto de vista, por supuesto, pero cuando se empieza a mirar, si empezás, como dicen, a tirar de la manta, empezás a ir hacia atrás, ir hacia atrás, ir hacia atrás, te vas dando cuenta que es como un cuento, es una historia que le van agregando una página y otra página y otra página y otra página, y cuando te querés dar cuenta ya es un libro, y ese libro se transforma en una biblioteca, y esa biblioteca se transforma en una universidad, y la universidad ya da un diploma, y sin embargo todo empezó con una página y terminó con un edificio completo que se empezó a reproducir y se empezó a expandir, porque antes hubo un tiempo en el que no existían las ciudades. Hubo una primera ciudad, y luego hubo otra ciudad, y luego otra ciudad. Y la gente que fue dominando a otra gente fue perfeccionando su modelo de dominio, y lo que hoy existe es el fruto de miles y miles de años de manipulación y de engaño y de control y de sometimiento y de ambición desmedida. Pero si uno lo mira con calma y lo analizás, al final es un robo histórico, y no solo histórico, sino que es un robo a diario, un robo a las arcas públicas, lo que implica un robo a cada uno de los ciudadanos que viven en cada uno de los territorios que componen este planeta. Porque si, por ejemplo, como pasa acá en España, y seguramente pasará en cualquiera de los países que componen el público Holística FM,
si uno paga un impuesto al valor agregado de cada producto que consume y de ese impuesto de valor agregado, toda esa recaudación va a pagar los intereses de una deuda contraída por favorecer a... Y ahí volvemos a tirar para atrás. Y vamos viendo la historia. Al final son capitales privados que se favorecen de la extracción del capital público. O sea que hay una entidad conformada por una serie de personas, por supuesto, que se benefician del esfuerzo colectivo de cada uno de los ciudadanos, que en su conjunto mueven mucho. O sea, si millones y millones de personas aportan a diario un montón de dinero, en este caso, estamos hablando de millones y millones de euros, dólares, pesos, lo que sea, oro, lo que quieras llamarlo. Es bastante pesado. Es bastante pesado. Pero claro, no se puede hablar de justicia porque la justicia es parte, o lo que se conoce como sistema judicial, es parte de la trama. Es como en la historia de, si alguien lo vio seguramente, la historia de Pablo Escobar en Colombia, cuando pacta para ir a prisión, pero él construye la prisión. Y al final la prisión es como un hotel 5 estrellas, donde tiene todo lo que quiere y al final elige quién entra, quién sale, puede salir cuando quiere. O sea, es un poco eso, que al final no... Si uno compra o si uno tiene a favor a la justicia, ¿cómo va a haber justicia? Si la justicia no es imparcial, si la justicia es parcial, o si para poder llegar a juzgar a alguien que comete un delito hay que pasar por 80.000 barreras burocráticas y movidas disuasorias, nunca va a existir la justicia. Nunca. Porque si la justicia está basada en la injusticia, al final esto es una contradicción. Es como, te hablo de libertad y te doy guerra. O te hablo de libre mercado y te doy productos basados en el trabajo esclavo. Entonces, hay una contradicción. Y esa contradicción existe a diario en todos los ámbitos. No se quiere ver, no se quiere hablar, pero está. Amparo dice, son entidades que seguirán existiendo porque nosotros les damos el poder que tienen. Así es, así es. Nosotros le damos ese poder. Y como tanto de nosotros estamos domesticados para hacer que el status quo siga siendo el status quo, no tiene pinta de que vaya a cambiar. Y por eso ahí es donde siempre vuelvo a lo mismo. El cambio está en uno y el verdadero trabajo es uno con uno. Porque si uno realmente cambia, alrededor lo demás empieza a cambiar. Entonces, ¿qué significa? Que por ahí yo miraba esa televisión y esas noticias y esas cosas que me hacían tener una visión de la realidad y al elegir no mirarlas, toda esa energía que no me está contaminando y que se está liberando, se empieza a mover por otros lugares. Y por ahí resulta que solamente con esa energía negativa que no entra y esa atención liberada que tengo, ya empiezan a suceder otras cosas. Pero el tema es que uno pueda liberarse de todo lo que te metieron.
porque te meten un montón de preocupaciones que no son importantes. Y quizás las que son importantes uno no se está fijando. Entonces, hay mucho trabajo para hacer. En lo personal, ni hablar. Y en lo colectivo está todo por hacerse. Porque al final es como, no sé, construir una casa y que te la ocupen. Y a su vez pagarle uno la manutención a los ocupas. Dejarlos que campen a sus anchas y que encima todo su salario y todo su capital venga de nuestro esfuerzo. Entonces es pesado. Pero eso es lo que hicieron y lo que hacen con nuestros países, nuestras ciudades, y ni hablar con nuestro planeta. Es que al final es el planeta en su conjunto el que está siendo ocupado. Y a su vez estamos manteniendo a los que llevan a cabo esa ocupación con nuestro esfuerzo. Constanza escribió y dice: gracias por esa reflexión. Bueno, gracias a vos, Constanza, por estar ahí, por escucharlo, y también a Amparo, a Delia, que están del otro lado, a Marcela, que escribió también, que dice Constanza: cambiando lo que está dentro nuestro empezamos a florecer lo que nos rodea. Sí, me encanta. Sí, es así. Cambiando lo que está dentro nuestro empezamos a ver florecer lo que nos rodea. Es así. Es así, porque aparte, cuando uno hace esos pequeños cambios y realmente es consciente de que se está produciendo un cambio, porque está cambiando algunos hábitos que por ahí no eran muy positivos o simplemente estaban captando nuestra atención, al liberar toda esa energía de nuestra atención, podemos, por un lado, florecer nosotros en nuevos aspectos, y por otro lado empezar a ver florecer lo que nos rodea, como lo está escribiendo acá Constanza. Esto es algo muy bonito, pero que hay que vivirlo, hay que experimentarlo para poder entenderlo, porque por ahí puede sonar muy cursi decirlo, pero cuando uno realmente puede aplicar desde lo cotidiano esas pequeñas acciones concretas, enseguida aparecen las señales en lo exterior. Y las señales por ahí son de cosas muy básicas, de que antes no nos fijábamos y que ahí están, que te van a mostrar que vas por el buen camino. Y si no aparecen esas señales, no pasa nada, porque tampoco uno puede esperar esto que decimos, como el sembrar una acción y cosechar una reacción al momento. No, hay que tener paciencia y saber valorar lo que se tiene. Entonces, si uno puede tener paciencia, cultivar la paciencia, los frutos pueden ser muy dulces. Y quizás los frutos amargos van a estar, porque es inevitable no probar los sabores amargos. Muchas cosas que estamos hablando acá de la realidad o de la arquitectura del mundo son cosas amargas, pero es mejor aceptarlas y conocer esos sabores amargos para poder disfrutar lo dulce o lo que sea sabroso. A ver qué dice Delia: gracias a vos, Rómulo, no se me ocurre algo mejor para hacer a las 14 horas de Argentina que estar presente en este aquí y ahora. Valoro tus programas porque son el pie para que muchas personas despierten. Vale, Celia, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor para uno estar haciendo una entrega como esta, tan simple en un punto, porque
es hablar, es una charla, aunque ustedes del otro lado aunque no estén sus voces reales, yo las escucho, aunque las lea con mi voz, esto al final no estoy solo, lo estamos compartiendo y estamos creando algo auténtico y estamos, intentando que suba la vibración y que aumente la conciencia, tanto en nosotros internamente como externamente, porque tenemos mucho para ofrecer y tenemos mucho para ofrecernos a nosotros, y cada momento es único, y aquí ahora, como me estás diciendo, estamos experimentando algo nuevo, porque no hubo nunca un momento de nuestras vidas que sea como este de ahora, porque nunca tuvimos esta edad que tenemos ahora, ni por ahí este nivel de conciencia que tenemos ahora. Y esto va a ir a más. Y si esto va a más, positivamente, puede ser un camino de florecimiento, y de experiencia, y de cambios positivos, y eso, de conocernos mejor, reconocernos, reencontrarnos. Como siempre digo, que nos tenemos que reencontrar, nosotros con nosotros y nosotros entre nosotros. Bueno, creo que ya es la hora. Me vas a avisar, Cristian, que acá me suenan las campanitas. Queda 1 minuto de programa. Bueno, muchas gracias, como siempre, Cristian, por estar del otro lado, en Buenos Aires, con Holística FM, haciendo que este programa sea posible. A mi gente, como siempre, infinitas gracias. Me dan mucha alegría poder hacer un programa en directo con feedback, con puntos de vista y reflexiones por ambas partes. Es un placer, la verdad. Vamos para adelante. Y Constancia escribió: gracias, Rómulo, y a todos los presentes para hacer esto posible. Beso grande. Y nos vemos el próximo lunes, a la misma hora, por este mismo canal, Holística FM, el Racimo Perceptivo. Feliz semana y hasta la próxima.